Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca en la iglesia en Morelia, Michoacán. Buen día, Dios te bendiga. El día de hoy vamos a ver en el libro de Isaías capítulos 58 y 59 algunos versículos también. Y voy a leer versículos de este capítulo 58 y algunos del 59. Dice lo siguiente: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Preguntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Versículo 4. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis el yugo? Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Capítulo 59, versículos 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Quiero hacer primero, antes de entrar al tema, una aclaración respecto a esos versículos, y es que esos versículos no están relacionados con la salvación. Más bien, esos versículos nos hablan respecto a la relación que tenemos con Dios una vez nos encontramos dentro de este pacto de salvación. El profeta aquí, si no entendemos correctamente esos versículos, podríamos llegar a malentender una salvación por obras. No está hablando de eso, está hablando de la relación que tenemos, de la manera en la cual nos relacionamos con Dios una vez ya estamos dentro de la salvación, una vez ya estamos dentro de ese pacto. Y es que la idea es que el cristiano es alguien perfecto, que el cristiano, en el momento en el que se allega a Dios y en el momento en el que es salvo, ya no peca. Y ciertamente el creyente sí debe esforzarse por ser perfecto, esforzarse por ser santos. La Biblia llama siempre al pueblo de Dios a ser santo, porque Él es santo. Pero hay algo que tenemos que reconocer, y es que el cristiano se encuentra en un proceso de santificación. Hay muchas razones por las cuales el cristiano debe santificarse, debe purificarse. Una de ellas es para la gloria de Dios, después porque es algo de beneficio para Él, y por último, para hacer testimonio a los inconversos. Sin embargo, el creyente se encuentra en este proceso de santificación que debe ir en aumento. Día con día el creyente debe esforzarse por hacer cada vez mejor las cosas. Pero la verdad es que llegamos a equivocarnos, a fallar en este proceso, y el cristiano peca. Ese es el significado de la palabra pecado. Si lo tomamos del hebreo, la palabra pecado también significa errar o equivocarse, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Entonces, estos versículos nos están hablando acerca de la relación de ese proceso de santificación que existe. Y el versículo 1 nos muestra que Dios envía al profeta a hablar a su pueblo, a reprender su pecado. Ahora, la primera cosa que encontramos como reprensión está en el versículo 2, y es buscar a Dios por razones equivocadas. El buscar a Dios debe ser algo que el cristiano, y sinceramente cualquier persona, debe de hacer con una pureza espiritual. El buscar a Dios no es algo que debe ser como por beneficio. Debemos hacerlo con pureza en nuestro corazón, porque podemos acercarnos a Dios con malas intenciones, y esto sería aún peor que si no nos acercáramos a Dios. Debemos tener cuidado de cómo nos acercamos a Dios, tener en cuenta que es a Dios a quien nos estamos acercando, no a cualquier persona. Y yo puse algunas razones equivocadas para buscar a Dios, y la primera de ellas, que está claramente aquí, es para que Dios haga lo que yo quiero.
El pueblo de Israel aquí está cayendo en pensar que Dios era una especie de genio de la lámpara que decían, Dios, hazme este favor y tú lo tienes que hacer porque tú eres mi Dios. Esto es algo incorrecto, no debemos buscar a Dios pensando que Dios está obligado a hacer lo que a nosotros nos parece. Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros. A veces pensamos a Dios así, como si Él fuera un genio de la lámpara. Y parte de la oración, parte de nuestro ayuno también, de nuestras peticiones, tienen que ver con someternos a la voluntad de Dios y no que Dios se someta a nosotros. Un claro ejemplo de esto es Cristo, estando ahí, orando antes de ir a la crucifixión. Cristo termina diciendo, Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Y si Cristo, siendo el mismo Dios, hizo eso, ¿quiénes somos nosotros muchas veces para querer obligar a Dios a hacer cosas? Pero peor aún, porque muchas veces malentendemos las oraciones y las terminamos convirtiendo en una lista de supermercados. Y es lo que me lleva a la segunda razón equivocada para buscar a Dios, para obtener un beneficio egoísta. Santiago es muy claro en esto. La carta que escribe a este apóstol es bastante clara, hace varias reprensiones, hace notar varias cosas, pero una de las que hace muy claramente y lo deja solamente así porque es bastante sencillo de entender, es cuando dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y aclara, para gastar en vuestros deleites. Y ahí lo deja el apóstol y después sigue hablando acerca de otras cosas, porque es bastante claro. Es bastante claro entender que muchas veces uno llega a Dios orando solamente pidiendo cosas para mí mismo. Dios, yo quiero esto, Dios, yo necesito esto. E insisto con ese ejemplo, convertimos a Dios en una lista de supermercado. Necesito dinero, necesito trabajo, necesito que me vaya bien, necesito felicidad, necesito... Y parece Dios una lista de supermercado, pero la oración debe estar enfocada principalmente en Dios y después en nosotros. Y para esto quiero de manera un poco vaga tomar la oración modelo o también conocida como Padre Nuestro, porque esta oración comienza con Dios. Cristo nos enseña a orar y la primera cosa que Él dice, la primera petición que Él hace es santificado sea tu nombre. La oración comienza con Dios, la oración es para gloria de Dios, pero no solamente termina ahí, porque después continúa, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo nos está mostrando que cuando buscamos a Dios, la principal razón por que lo buscamos es para su gloria, para dar gloria a Él. Y hasta después, entonces, entramos nosotros, ¿no? Cristo habla de necesidades y aún vemos aquí que lo que debemos de pedir debe ser para gloria de Dios. No nos metas en tentación, es una petición que encontramos en esta oración modelo. Debemos pedir que Dios nos haga más como Él es y que nos dé cosas para su gloria. En lugar de estar pidiendo dinero, en lugar de estar pidiendo, no sé, tantas cosas, ¿por qué no pedimos paciencia? ¿Por qué no pedimos, Señor, hazme paciente, hazme alguien que ama? Señor, dame sabiduría. Porque la oración también tiene una parte personal. No estoy diciendo que la oración está totalmente basada en Dios y que tú no debes pedir nada para ti. Es parte de la oración también. El apóstol Pedro nos enseña que debemos poner nuestras cargas sobre Cristo. Pero hay mucha diferencia entre pedir, Señor, necesito dinero, dame dinero porque tú me tienes que bendecir, a pedir, Señor, ayúdame a tener más sabiduría para comprender tu palabra, para hacer las cosas bien en este día y darte la gloria porque tú lo mereces. Dame sabiduría para ser de buen testimonio a mis familiares y vecinos. En ambas peticiones existe algo que yo quiero para mí, pero hay una diferencia. Y ambas son en beneficio propio, pero hay una grandísima diferencia entre pedir cosas egoístas y pedir cosas que yo reconozco son para beneficio nuestro. La Biblia dice, si fueres sabio, tú tendrás el bien, y si fueres necio, tú mismo lo pagarás. Pero hay una diferencia en esa pequeña palabra, egoísmo. Pero añadiendo a esto, Dios también reprende esta manera equivocada de acercarnos a Él. Dios reprende estas actitudes y las llama pecado. Dios está llamando pecado a esto, porque en fin de cuentas, eso es el egoísmo, un pecado. Y así es como comienza el versículo. Anúnciales
su pecado. Y Dios nos muestra que es lo correcto, y no solo esto, sino que también nos da los beneficios de hacer las cosas correctamente. Él dice, te estoy mostrando el ayuno, lo que yo quiero, y después el versículo 8 dice, y entonces vas a obtener un beneficio. Ahora, con respecto al capítulo 59, el profeta está hablando acerca de la salvación, y yo puse como punto, Dios sigue salvando. Y podemos ver esta declaración de dos maneras, de una manera literal y de una manera espiritual. Y si lo vemos de manera literal, debemos aplicarla al tiempo en el que se escribió este libro. Y es un tiempo de mucha guerra. Porque Dios en repetidas ocasiones castigó a su pueblo por medio de la espada. Ellos no estaban haciendo las cosas bien, y lo vemos muy latente en este libro. Dios envía a otras naciones para castigarlos, y eso es lo que Dios hizo. Pero también Dios tenía el poder de salvarlos. El problema es que ellos continuaban en su pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 59. Ahora, esto nos deja una lección, que aún siendo salvos, Dios castiga el pecado. Hay un versículo que dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. No por ser hijos de Dios, Dios va a solapar nuestro pecado como, bueno, ya no veo nada porque ahora es mi hijo, y como diríamos un poco popularmente, se hace de la vista gorda. Claro que no. Dios está siempre preocupado por su santidad, y encontramos esto. Esto es una parte de nuestro proceso de santificación, y el castigo es una manera en la cual Dios utiliza para moldearnos, para quitarnos estas cosas que aún están en nosotros. Pero viéndolo de una manera espiritual, podemos entender la salvación en el sentido que se aplica ya en el Nuevo Testamento, una salvación eterna. Así que entonces Dios está diciendo que Él todavía salva. Él dice, yo todavía quiero salvar. Y nosotros hoy en día leemos esto. Años después de que Isaías lo escribió, años después de que Cristo murió, Dios todavía sigue salvando. Dios sigue trayendo pecadores al arrepentimiento, pero muchas veces el problema somos nosotros. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Eso no significa que la salvación depende de nosotros, como si Dios estuviera enfocado en nosotros, como si yo tuviera que decir, bueno, tengo que portarme bien y dar buen testimonio para que las personas sean salvas, porque si yo no les predico, nunca van a ser salvas. Eso es una equivocación. Esto no es así. La salvación es una obra de Dios. Imagínate si Dios realmente tomara este parámetro para salvar gente. Me pongo a mí mismo, por ejemplo, yo te digo, imagínate si Dios tomara mi testimonio para salvar gente, déjame te digo, nadie sería salvo. Pero por otro lado debemos comprender una verdad que no podemos quitar el dedo del renglón, y es que Dios usa a las personas para expandir su reino. Dios está usando personas. Dios me usa a mí y Dios te usa a ti para representar su reino. Dios no envió ángeles a predicar. Existe un versículo que dice que los ángeles quisieran, pero no les fue dado a ellos, sino a los hombres, a quienes hemos sido salvos. Te envió a ti y me envió a mí. Y si aplicamos este versículo espiritualmente correctamente, podemos entender que muchas veces no somos usados por Dios debido a nuestro pecado. Muchas veces no vemos los resultados que quisiéramos en nuestras iglesias por culpa nuestra, por nuestro pecado. ¿Por qué encontramos tantas divisiones en las iglesias? Por nuestro ego. Algo interesante, solo lo menciono como una curiosidad, es que en la Biblia no encontramos ninguna división por doctrina. La única división que encontramos entre el apóstol Pablo y Bernabé fue por temas personales. Esto es algo que debemos considerar seriamente. Pero en un sentido debemos entender esto. Debemos entender que Dios nos utiliza a nosotros. Dios no va a poner almas en un lugar donde las cosas no están yendo bien, donde hay personas que no están bien. Yo insisto, no significa que la salvación depende de nosotros, pero Dios nos usa. Debemos tener cuidado de no ser un obstáculo al evangelio con nuestro pecado. Para ser más claros, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra,
santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. No dice que Dios ya no puede salvar a las personas, no dice que Dios ya no puede hacer la obra, dice que aquel que se limpia es a quien Dios usa. Y yo quiero ser usado por el Señor. Y espero que tú también. Y la condición y el panorama aquí es, tienes que limpiarte. Y muchas veces, muchas de las personas con las que he llegado a hablar, y probablemente tú también, están negativas a escuchar el Evangelio porque te llegan a decir, es que yo conocí un cristiano que era tal y hacía X, Y y Z cosa. Debemos cuidar eso, hermana, hermano, quien esté viendo este video, si tú eres cristiano, debes cuidar de tener un buen testimonio que no esté manchado con tu pecado para que pueda ser útil al Señor. Y no queramos quitarnos de encima esta responsabilidad porque es una responsabilidad y a veces nos la quitamos con la frase cliché de, es que mira a Cristo, no me mires a mí. Muchas veces utilizamos eso más que como una realidad, como una excusa. Pero déjame decirte algo, claro que la gente te está mirando a ti. Y para esto es para lo que Cristo nos dejó, para que fueras como Él, para que representaras su reino. Hace poco leí una frase que me gustó donde dice, se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. El apóstol Pedro también habla respecto a esto, principalmente en un contexto matrimonial, de que las hermanas pueden ganar a sus maridos sin palabra por el testimonio de su conducta. Debemos cuidar de no caer en pecado, de ser lo más santos que podemos para gloria de Dios, por beneficio nuestro, pero también para testimonio a las personas. Debemos ser como Él. Este es el propósito desde el principio. A veces vivimos en una cultura donde todo el mundo busca el propósito de su vida. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Ser ingeniero, ser arquitecto, ser pastor, Déjame decirte, el propósito de tu vida es ser como Cristo, ser como Dios. Eso es lo que hay dentro del hombre. En la creación dice, hagamos el hombre a nuestra imagen. También en este versículo, en este libro de Isaías, encontramos un versículo que es demasiado claro. Dice, para gloria mía los creé. Ese es nuestro propósito, ser como Dios es. Debemos ser como Cristo, sin pecado. Cuidar de esto, hermana. Cuida tu testimonio. Pero ahora yo quiero terminar, quiero cerrar haciendo una advertencia para las personas que no son salvas. Si hay alguien que no es salvo, que no es cristiano o que está en otra religión, no lo sé, quiero decirte algo. Quizá puede ser que no creas en algo, pero déjame decirte, nada de lo que acabo de decir es para ti. Absolutamente nada. Tú debiste comenzar el video viéndolo desde este punto, porque déjame decirte algo. Tú puedes decir, es que yo conozco a un cristiano, yo sé a alguien así, alguien me hizo y dijo que era cristiano, pero el anuncio para ti, que eres inconverso, que no crees en Dios, que no eres cristiano, el anuncio para ti de parte de Dios es, mírame a mí. Ya hablamos acerca de eso. Ese es el anuncio. Y mira, yo sé que muy probablemente has conocido a algún cristiano que ha hecho cosas mal, que te ha defraudado o algo así. Mira, déjame decirte que probablemente puede ser que ni siquiera sea cristiano. Todos los que te venden en el mercado te venden ropa original. Yo te digo, cómprala y a las 2 o 3 puestas te vas a dar cuenta que no era original. Pero suponiendo que sea cristiano, ¿a ti qué? Déjame decirte algo, el día que tú te mueres y el día que tú estás delante de Dios, María no va a estar ahí para interceder por ti. El día que tú te mueres y Dios te va a juzgar, San Judas no va a venir a pasarte unas que otras obras para que te alcance para pagar tu boleto al cielo. El día que tú te mueres, vas a estar delante de Dios y solamente Dios va a estar ahí. Y ese cristiano que estaba ahí, que tú lo usaste toda tu vida como excusa para nunca venir a Dios, déjame decirte, tampoco va a estar ahí. Y tú no lo vas a poder usar como excusa de decir, Dios, es que yo conocí un cristiano que era así y yo no fui a la iglesia, yo nunca busqué de ti porque él me quedó mal. Eso no va a ser una excusa. El llamado a ti es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el anuncio para ti que no eres salvo. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.